Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Gracias, presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, medios de comunicación. Es propicio este debate con motivo de la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Me sumo a las palabras de Enrique Márquez de recibirla con el mayor respeto a su alta investidura y en la necesidad de hacerle entender y ver de manera clara lo que está ocurriendo en Venezuela, cuyo punto de partida no es más que la violación permanente de los más elementales derechos humanos del hombre, como son el derecho a la vida, la libertad, a la no discriminación y el mismo derecho a la identidad, todos ellos negados en este momento en Venezuela. Por dar algunos ejemplos, ¿no? El régimen penitenciario, la gravísima situación de los retenes policiales, donde se suman centenares y decenas y hasta centenares de muertos en los últimos años por falta de condiciones o por revueltas. Por decirlo menos, con 324.000 niños que, según informe de la ONU, corren gravísimos riesgos alimentarios. Por decirlo menos, con el sistema de salud donde 1 millón de niños han abandonado en el último año la escuela. Por decir que en 10 estados de Venezuela al menos no existe medio de comunicaciones impreso. Por decir la censura o autocensura que existe sobre los medios de comunicación. Por negar el legítimo derecho de esta Asamblea Nacional a representar, como fue escogida por el pueblo de Venezuela en el año 2015. Por negar los derechos políticos, por negar los derechos procedimentales o de procesos judiciales, por tener 700 presos políticos civiles y militares, por no tener el más mínimo derecho que es a la libertad de tránsito al negarse los servicios básicos públicos, la gasolina, los repuestos, etcétera, etcétera. Por decir de ellos mismos que en el informe preliminar de la ONU establece que el régimen no reconoce que existe una crisis humanitaria. No, ya no es una crisis humanitaria. Se trata de una crisis humanitaria compleja y agravada día a día. ¿O qué mayor muestra que más de 4 millones de venezolanos forzados a ir a un exilio a otro país, a un exilio forzoso, a un éxodo forzoso? O por decir la nueva modalidad que acaba de denunciar en una rueda de prensa esta mañana en la cual acompañé Carlos Valero, 92 venezolanos están perdidos en el mar. Nadie responde por ellos. En el estado Falcón, desde el día viernes 12, se perdió una lancha que salió de Agüide. Los familiares nunca reciben respuesta. Cuando fueron a hablar con el alcalde le dijo que tenía en agenda cosas más importantes que hacer. Cuando fueron a protestar, fueron arremetidos brutalmente por la fuerza pública. Esa misma que ocasionó en el 2018 con allanamientos ilegales llamados FAES, casi 300 muertos que se lleven documentados. Esa misma que en el 2017 ocasionó más de 100 muertos en protestas cívicas de contenido democrático, popular y pacíficas. De manera pues que el rosario de violación de los derechos humanos en Venezuela está batiendo récord mundial. Y por eso Venezuela está en el centro de la opinión pública internacional. No hay duda, no hay un país con la influencia de Venezuela y con el drama que vive Venezuela y con la influencia que ejerce sobre su frontera
que pueda llamar en este momento más la atención. De manera pues que es una oportunidad que hay que aprovechar, pero hay que aprovecharla porque esta mañana lo dijo en la rueda de prensa el representante del Observatorio de Prisiones. Hay que aprovechar porque la Bachelet no puede quedarse en Caracas, tal como lo ha dicho también Enrique Márquez. Es necesario que visite la provincia, es necesario que vea el estado de guerra que se encuentra el Estado Bolívar, o la situación de drama, tragedia profunda que viven los zulianos, o el estado de crisis permanente de alteración que viven los tachirenses, o cada uno el estado de zozobra que viven la gente del estado Sucre con las emigraciones fronterizas en el mar de estos balseros. Hay que ver lo que puede estar sufriendo un padre y una madre como los que me llamaron en estos días, que tienen 2 hijos perdidos en el mar. Hay que ver, hay que ser bien insensible, hay que entender que estamos en un régimen de absoluta insensibilidad, una pandilla de sociópatas que alteraron, que asaltaron el poder y someten al pueblo venezolano a este drama profundo. Y todo esto tiene un responsable, el usurpador Nicolás Maduro y la banda de delincuentes que lo acompañan. Y todo esto tiene una gran causa, la mayor causa, la corrupción desmedida, desaforada, el saqueo que han hecho en el país en los últimos 20 años. Por eso saludamos como principal enemigo de los derechos humanos, porque cada uno de esos dólares que se robó el Tuerto Andrade o el señor Rincón o los que han aparecido a lo largo y ancho de estos años son dólares de sangre que le han costado la vida a centenares de venezolanos. Se mueren los enfermos crónicos, están condenados a muerte. Han muerto más de 5.000 pacientes renales en los últimos meses. 10.000 están condenados a morir. Y todo enfermo crónico en Venezuela o huye o está condenado a la misma suerte. De manera que vivimos una cárcel en la cual algunos tenemos menos limitaciones, otros están más limitados. Una cárcel donde la libertad y el derecho a la vida se violan, y si no, busquemos el caso de Fernando Albán. Por eso celebramos, presidente Guaidó, su decidida forma de enfrentar y de decir el enfrentamiento que esta Asamblea Nacional, que lo va a acompañar, tendrá que haber contra un delito como la corrupción que se ha sembrado en Venezuela como política de Estado, que no es fácil erradicar, pero con esta Asamblea Nacional y con una decidida disposición de su parte, como lo ha demostrado en las opiniones, en las ocasiones anteriores donde usted participó como presidente de la Comisión de Contraloría. Ese es el principal flagelo de Venezuela, un flagelo que ha bañado a la población y un flagelo que está haciendo el estrago que está haciendo. Celebramos de esa forma esta decidida actitud de enfrentarla, como usted mismo lo ha dicho, y esta Asamblea Nacional, en su totalidad, sin ningún miramiento, lo acompañará en la misma. Hay que establecer sanciones ejemplarizantes y hay que combatir ese flagelo. No por casualidad Simón Bolívar, en el año 1824 en Lima, decretó la pena de muerte para aquellos que robaran del erario público más de 10 pesos. Esa fue una medida ejemplarizante del Libertador, que hoy quizás no sea el extremo que se pueda tomar, pero creo que la pena máxima sería poco, porque asociado a cada dólar que se roba esta gente, hay sangre de venezolanos en los hospitales, en las calles, en la inseguridad, en la falta de servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Cese de la usurpación, gobierno de transición
y elecciones libres. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes, colegas diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.